Risul presenta Integrando la Industria. Tal y como nos lo anticipaba Dalila Ibarra sobre los últimos planes nacionales de normalización, se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de norma oficial mexicana referente a maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo, sistemas de protección y dispositivos de seguridad. Pero, ¿por qué es de vital importancia ahora no solo para los usuarios, sino para el patrón? Quédate y conoce estos nuevos cambios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Risul. Y efectivamente, hay cambios importantes en esta norma oficial mexicana que no había sido renovada desde el pasado siglo, allá por la década de los 90. Y para hablarnos a detalle de esto, nos acompaña la ingeniera Dalila Ibarra Valenzuela, especialista digital de seguridad industrial en Risul. Dalila Ibarra, bienvenida a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy bien, ¿y tú? Aquí andamos de nuevo, como lo prometimos. Muy bien, ingeniera, pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo para darle continuidad al capítulo anterior en donde estuvimos contigo. Y es que la vez pasada nos platicabas de la ISO 13849, que es la más completa a nivel internacional, pero nos quedamos que en esta ocasión nos hablarías de los profundos cambios que hubo de la norma oficial mexicana PROINOM 004 STPS 2020. Ya dinos, ¿por qué es tan importante estar enterados de los cambios que tuvo esta norma? Sí, Paco, como tal es súper importante hablar de estos temas y los cambios porque hay que prepararse para el tema de cálculos. Entonces, cosa que no hacía la norma oficial NOM 004 de 1999, ahora en el 2020 ya la Secretaría del Trabajo está preparada para retomar estos temas conforme a la ISO 13849 y efectivamente esa es la norma internacional más completa y que la Secretaría del Trabajo aquí en México tomó como base para hacer su implementación. Entonces son temas que a lo mejor se desconocen, pero como Rodwell, como Risul, son temas que ya hemos venido hablando por años con nuestros clientes, pero ahora sí, todos esos cambios ya se van a implementar, ¿no? O ya vienen próximos a implementarse, sí o sí. ¿Por qué? Porque todo esto va a traer como consecuencias multas a nuestras empresas. Y por eso la importancia de saber el objetivo de esta norma, Dalila. Sí, Paco, como tal, el objetivo de esta norma a lo mejor no lo hemos mencionado, pero como hemos venido hablando anteriormente, esta norma trata de la parte de seguridad de maquinaria en los equipos o en nuestras máquinas y así pues tener seguridad tanto a las instalaciones, a la propia maquinaria y así prevenir riesgos en el trabajo y pues proteger a todos los trabajadores o al personal que intervenga en esa máquina, no solamente al operador, sino todo el personal que pueda intervenir en esa máquina, ¿no? Como en el caso anterior mencioné que una persona lamentablemente falleció y era personal de limpieza, ¿no? Entonces, en todas estas nuevas normas ya se deben de englobar a ese tipo de personas. Dalila, ¿y puedes platicarnos cuáles son los cambios más importantes que hubo en esta nueva norma que debemos de considerar y tomar en cuenta y tener muy presente? Claro que sí, Paco. La verdad es que hay pues varios puntos, varios cambios en esta norma, pero hay dos puntos súper relevantes y es en base a hacer un análisis de riesgo detallado y aparte que nosotros tenemos que entregar la justificación del nivel alcanzado de seguridad en nuestros equipos o en nuestro sistema de integración de seguridad, ¿no? Pero adicional a eso, antes de entrar a profundidad a estos puntos, existe algo súper importante en esta norma y es que anteriormente nosotros como trabajadores teníamos la responsabilidad de cumplir aproximadamente 29 puntos, pero ahora en la nueva norma tenemos 7 puntos a cumplir. Ah, caray, ¿Qué se quiere redujo. decir esto? Que ahora es mayor la responsabilidad que tiene el patrón y no los usuarios o los operadores de estas máquinas, lo que conlleva a que la máquina debe de ser más segura, debe de eliminar todo ese tipo de errores o fallas sistemáticas o fallas humanas, ¿no? O donde puede intervenir la persona y
y hacer que falle el equipo, ese equipo se tiene que parar sí o sí. Entonces, hablar de estas normas es que el equipo pare sí o sí, ¿no? A ver, eso es de vital importancia que nos caiga el 20, que entonces ahora pues podemos decir que a lo mejor se redujo en la parte de los usuarios, pero también se incrementan las responsabilidades en la parte del patrón. Eso es un punto que hay que tener muy presente entonces, ingeniera, ¿verdad? Correcto, Paco, hay que tenerlo súper importante y adicional, pues hay criterios que tomar para tomar esta iniciativa o crear estos proyectos, ¿no? A eso quería llegar, ingeniera. ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, hace un momento hablabas que los cambios están dirigidos, por ejemplo, en importancia al análisis de riesgo y a la cobertura de seguridad. ¿Puedes decirnos cuáles son los criterios de análisis de riesgo? Sí, claro, Paco. Te mencioné estos puntos nuevamente porque son dos puntos complejos, tal vez para muchos de los usuarios, porque anteriormente hacer un análisis de riesgo era súper fácil. La realidad es que ahora no tanto porque hay que tener más conocimiento de estas máquinas, hay que evaluarlas, hay que tomar el método de reducción adecuado, ¿no? Y para esos criterios de análisis de riesgo nosotros tomamos como base la ISO 12100 y principalmente hay que identificar los riesgos, ¿no? Después hay que estimar los riesgos. Otro paso es evaluar los riesgos conforme a las medidas de mitigación correctas para reducir ese riesgo. Y para ello, pues existe una pirámide, lo comento rápidamente para los que desconocen un poquito de este tema. Existe una pirámide relacionada a esa mitigación de riesgos, con el nivel más alto siendo propio el diseño de la máquina, que quiere decir que la máquina, cuando la diseñaron, pues la diseñaron con sus protecciones adecuadas. ¿Para qué? Para que no dañe al personal, ¿no? Posterior a esto, las guardas pueden ser muy efectivas en el tema de reducción de riesgo, pero no permite mucho la interacción entre hombre-máquina, ¿no? Entonces hay procesos donde la persona tiene que estar metiendo, sacando el material, pero sin embargo, pues existe ese riesgo, ¿no? Adicional a esto, necesitamos cubrir la parte de la justificación del nivel de desempeño alcanzado en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Que nuestro análisis de riesgo contra nuestro sistema debe de ser igual o mayor al que nos pide el análisis de riesgo. Y para ello, pues hay ciertos criterios adicional al de los análisis de riesgo y cálculos que conlleva a cumplir ese nivel de desempeño en nuestro sistema o dispositivos de seguridad. Ok, estos fueron los criterios de análisis de riesgo y también mencionaste el justificar el nivel alcanzado de cobertura de seguridad. ¿A qué se refiere esto, ingeniera? Bueno, como tal, la parte de justificación, pues es entregar un reporte donde se compruebe que todo nuestro sistema alcance ese nivel de seguridad, y para ello, pues principalmente hay que elegir el dispositivo adecuado con respecto a la función de seguridad que nos arroja el análisis de riesgo. Posterior a esto viene la parte del diseño y su implementación, y ahí es donde vienen estos cálculos que menciono. Hay que verificar la arquitectura de alambrado que se tiene en el sistema. Existe desde la 1 siendo la más baja y la 4 la más alta, ¿no? Posterior a esto, necesitamos comprobar la confiabilidad de nuestro sistema de seguridad medidos en tiempo medio entre fallas peligrosas, y esto se mide en años. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos saber cuándo nuestro dispositivo va a fallar. Lo que quiere decir, Paco, es que depende mucho aquí de la calidad de los productos, ¿no? ¿Cuántos ciclos de operaciones tienen estos productos? Comparado con un dispositivo chino, la verdad es que un dispositivo chino tiene menor calidad y tiene menor desempeño o confiabilidad en ese dispositivo. Lo que nos conlleva a cuando hacemos los cálculos, se podría medir en eslabones. ¿Qué quiere decir? Que si tengo
uno chino contra uno de alta confiabilidad o una marca buena en el mercado, pues el eslabón más débil es el que va a definir qué confiabilidad tenemos en nuestro sistema, ¿no? Y posterior a eso, otro punto es el diagnóstico de cobertura. Por lo general, nos los arroja el dispositivo mismo. Por ser de seguridad, sabemos cuánto porcentaje cubre en cuanto a errores de fallas sistemáticas o humanas. Y ahí va en la parte de los bypasseos, ¿no? Qué tanto el dispositivo puede identificar ese tipo de fallas, ¿no? Entonces, eso nos los arroja por lo regular el dispositivo. Otro punto es la causa común de fallo y se mide en puntajes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la diversidad de dispositivos, ¿qué quiere decir? Que si ponemos un dispositivo de una marca y otro de otra marca, pues es muy poco probable que fallen, ¿no? Entonces esto nos da una puntuación alta para ir sumando el mayor porcentaje o el mínimo requerido en un nivel alto, ¿no? Otro punto, por ejemplo, es la parte del diseño, quién lo está diseñando, la experiencia, la aplicación, si se están tomando las normas adecuadas e inclusive el ambiente, ¿no? El que mayor porcentaje nos da ahí es el ambiente, o sea que el ingeniero revise correctamente el ambiente donde se va a instalar ese dispositivo para que funcione correctamente. Entonces, toda esa valoración de puntajes nos da arriba del 65%, son 5 o 6 puntos a cubrir, la verdad es que no recuerdo todos los puntos, pero mencioné unos de ellos. Y posterior a eso, hay que agregarle que si se tiene un dispositivo programable, hay que diseñarlo con respecto a otra norma, que es la IS 62061. ¿Qué quiere decir? Que si el sistema es complejo con estos puntos, ahora si trabajas con un PLC, pues es un poco más complejo porque hay que revisar cómo se diseña, cómo se programa la parte de ese dispositivo de seguridad, ¿no? Oye, Dalila, y por cierto, ¿cuándo se libera esta nueva norma mexicana? Muy buena pregunta, Paco. Eso yo creo que es lo más interesante. La realidad es que se libera aproximadamente a mediados de este año 2022. El Wow. proyecto está desde el 2020. Las capacitaciones pues ya las tomó la Secretaría del Trabajo, como ya lo mencionamos, que quiere decir que ellos ya están preparados para realizar todo este tipo de multas, ¿no? Si no se cumple, perdón. Y posterior a eso tenemos un año aproximadamente para estar preparados con respecto a todos estos conocimientos, a todos estos criterios, porque al final nosotros, la empresa tiene que comprobar que se está cumpliendo con la parte de seguridad, ¿no? Que viene siendo una norma que siempre se cumple en las empresas, ¿no? Oye, esto es un dato muy importante porque prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina para que inicie esta nueva norma mexicana y por lo tanto, pues me pregunto yo, ¿cuáles van a ser los retos de la industria mexicana con esta nueva norma? ¿Qué implicaciones traerá? Pues los retos principales, Paco, yo creo que son en temas de conocimiento, ¿no? Porque pues las guías ya se tienen, ¿no? Las normas ISO que se tomaron como base para esta norma mexicana ya están de varios años ya hechas. Entonces yo creo que el nuevo reto es que el personal se prepare, se certifique o se entrene en todos estos conceptos para realizarlo de la forma correcta, ¿no? Como tal, para Rodwell, Paco, no es un tema nuevo, por así decirlo, porque ya todo este tema de seguridad ha sido pues bien implementado por la parte de Rodwell e inclusive está preparado para certificar personal en la parte de seguridad, cosa que muchos fabricantes no tienen hoy en día, ¿no? Entonces en México se pueden tomar estas certificaciones y adicional estas certificaciones son dadas en español, ¿no?
Otra cosa importante es que todas estas normas están en inglés, las certificaciones se hacen en inglés y pues los cálculos también, ¿no? Entonces les recomendaría esa parte que aprovechen, que Rodwell las está implementando en español, avalado por la Asociación de TV Reynal, ¿no? Y precisamente tomando en cuenta esto que nos dices, ¿cómo Risul puede apoyar a nuestros clientes para hacer más sencilla la implementación de estos cambios? Como tal, Paco, nosotros estamos creando o ya está desarrollado un sitio web dedicado a la parte de seguridad industrial. Adicional hay un tema que se llama seguridad funcional, que es donde se engloban todos estos conceptos, toda esta parte de cálculos, y por ahí ya existen brochures, existen documentos técnicos relacionados a estos temas, cómo implementarlos inclusive. Y adicional a esto, pues estamos teniendo la parte de webinars, ¿no? Por los especialistas de Rodwell y Risul, hablando ya enfocado a estos temas, ¿no? Adicional a esto, existen ya entrenamientos ya en campo que el especialista a lo mejor les puede explicar un poquito más de un tema más detallado para iniciar estos proyectos, ¿no? O adicional tenemos la parte de consultorías en la página web donde pueden hacer uso de esta parte, ¿no? De la parte de seguridad funcional, se llama el módulo, y ahí pueden agendar una cita con los especialistas para que puedan iniciar su proyecto. Y adicional se realizó un webinar, bueno, dos webinars relacionados a los cambios de la norma 004 de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos preparados como tal en Risul, como Rodwell también. Entonces nada más es cuestión de que los clientes se acerquen y pregunten un poco más de estos cambios, ¿no? A lo mejor no pude mencionar todos, pero pueden ya tomar una cita con el especialista personal de Risul para conocer más del tema, ¿no? Antes de despedirnos, Dalila, porque ya casi estamos llegando al fin de este podcast, ¿hay alguna experiencia de éxito que nos puedas compartir donde se haya tomado en cuenta todas estas capacitaciones y certificaciones para estar listos a mediados de este año con la nueva norma mexicana? Bueno, como tal, la verdad, Paco, sí hay muchos casos de éxito y yo creo que van más relacionados a la preparación de las personas que evalúan todo este proceso de seguridad, ¿no? Entonces, esas personas que se capacitan, se certifican, obtienen todos estos conocimientos, pero les ha ayudado, yo creo que más todos estos casos de éxito están en industrias que toman normativas internacionales, ¿no? Entonces, todas esas empresas que son a nivel internacional ya tomaron todas estas capacitaciones y yo creo que ellos ya están preparados. Y adicional, pues yo creo que viene un impacto muy grande en la parte de seguridad, porque si medimos así rápidamente el nivel de seguridad que está en las empresas, pues no, con respecto a todos estos temas que mencioné, pues no se cubren muchos de ellos, ¿no? Entonces los casos de éxito vienen más en la preparación de la empresa y de la persona que se capacitó, que se entrenó para hacer todos estos sistemas de seguridad de la forma correcta. Así es. Dalila, sin duda de gran relevancia este tema que nos compartes el día de hoy, pero el tiempo se nos acaba. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Bueno, sería todo por el momento y recomendable que visiten nuestro sitio web, que pueden encontrarlo en www.risul.com.mx en la parte de soluciones, seguridad industrial. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, ingeniera Dalila Ibarra, especialista digital de seguridad industrial en Risul. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Paco. Amigos, compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Los esperamos cada viernes en nuestro siguiente podcast presentado por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.